My Little Pony Fanfic. Impera. Capítulo 59. Toma de la capital. Con los primeros rayos de sol atravesando los cielos, fue que lideré mis guardias, incluido mi nuevo regimiento de guardia palatina, fuera del cuartel de la capital. Mi pequeño ejército contaba con 3 batallones coraceros, Pegasos que traían la armadura tradicional del imperio, 4 batallones de guardias imperiales y mis 3 batallones de guardia palatina, mi guardia personal. Con esto a mi mando tenía que empezar a tomar el oeste de la capital, aún tenía a mi disposición el factor sorpresa y tal vez algunos ciudadanos y rebeldes se me unieran a mi marcha. Lo primero que tomaría serían los distintos cuarteles de guardias en la ciudad, arrestando a todo soldado ecuestre en ellos y reemplazándolos con la guardia original de la ciudad, con la que me reuniría cerca del primer cuartel. Las milicias de la ciudad serían importantes para mantener control de las zonas reconquistadas. Al arrestar a la guardia miliciana ecuestre en la ciudad, evitando lo más posible iniciar la contienda prematuramente, podría avanzar por casi todo el oeste de la ciudad sin oposición importante. Debía realizar este avance con cuidado, confiar en mis números para rendir cuantos ecuestres fuera posible antes de que iniciara la batalla por la ciudad. Confiaba en que la muralla ya era nuestra, y en cualquier momento el resto del ejército imperial empezaría a entrar en la ciudad. Una vez esto pasara, estaríamos listos para iniciar la batalla, pues habríamos movido a nuestro lado de la balanza la ventaja numérica. Así lo hice, con mis soldados marché hacia el noroeste de la ciudad. En cada comisaría que paramos amenazamos a los guardias, sin darles oportunidad de defensa, rindiéndolos y desarmándolos. Fui dando vuelta con mis tropas a todos los barrios del noroeste regresando al este. Para este punto la marcha ya había empezado, muchos rebeldes iban hacia la gran avenida, yo debía seguir mi camino. Había logrado conquistar un cuarto de la ciudad sin mayor oposición, retirando banderas ecuestres de cada comisaría y cuartel que tomé. Sin embargo, cuando llegara de regreso a la zona este con mis tropas la batalla había empezado. Aún me faltaba uno de los más importantes cuarteles de gendarmería, había iniciado antes de lo esperado la contienda entre los rebeldes y las fuerzas ecuestres. Tomando en cuenta esto apresuré mi paso, liderando a mis soldados hacia estos cuarteles, esperando poder cortarles el paso al centro a los soldados enemigos. Fue que me encontré las fuerzas ecuestres marchando hacia el centro. Quiero a la guardia imperial a los flancos. Coraceros preparados para la carga. Mi guardia palatina al frente conmigo. Con estas órdenes dadas y pasadas a mis tenientes avance bloqueando la calle, deteniendo la marcha ecuestre, esperando así haber detenido el flujo de refuerzos hacia el centro. Abran fuego cuanto antes. Los respectivos tenientes de cada batallón recibieron mi orden y ordenaron a sus soldados. Nuestra primera salva fue dada, los ecuestres todavía no se reorganizaban dándonos la ventaja inicial. Mientras ellos reformaban, los nuestros recargaban estando listos para disparar nuevamente al tiempo que los ecuestres terminaban de posicionarse. La orden de fuego volvió a ser dada, logramos impactar una salva más antes de que nuestro enemigo lograra abrir fuego. Observé al cielo y a los flancos, otros 2 batallones ecuestres querían terminar de cerrar la calle emparejando nuestra potencia de fuego, sin embargo, su centro ya había quedado debilitado por 2 salvas recibidas a tan corta distancia desde 3 flancos. Logramos abrir una tercera salva ahora impactando a los 3 batallones ecuestres, noté que sus fuerzas se dividían, el resto de ellos que no estaba enfrentándonos se retiraba por otro camino. Sin embargo, no estaría atorada ahí mucho tiempo, mis coraceros como se los había indicado, sobrevolaron al enemigo y se prepararon para cargar por la espalda, viendo que podía arrinconar a los batallones ecuestres que se habían quedado enfrentándome entre 2 fuerzas enemigas, decidí hacer una carga. Permití a mis soldados hacer una última salva a orden de sus tenientes y entonces ordené: carguen. A bayoneta. Mi orden fue pasada por los suboficiales hasta los tenientes, que ordenaron a cada uno de sus batallones la carga general. Las líneas de guardias imperiales chocaron contra las milicias ecuestres de la ciudad, causándoles graves bajas, siendo mis soldados mucho mejor entrenados.
La carga de los Pegasos coraceros que golpear a la retaguardia enemiga aumentó nuestro empuje, pronto fuimos capaces de diezmar completamente los batallones secuestres. Una vez terminado el encuentro, mis oficiales reagruparon a sus respectivos batallones, y seguimos avanzando. No habíamos recibido muchas bajas y tenía aún batallones frescos, entre ellos los de mi guardia palatina. Llegamos hasta el segundo mayor punto de control ecuestre en la ciudad, el cuartel general de la guardia, decomisado por los secuestres no hace mucho. Al ya haber salido muchos de sus ocupantes, sería bastante fácil tomar control del edificio. Lo más difícil de la toma fue la entrada en sí, pues a pesar de no tener las mejores defensas, su muro era suficiente para que pudieran defenderse desde el mismo. Podía mandar a mis coraceros a atacar desde lo alto, pero si había más reservas que las que veía en lo alto de los muros, podía estarlos mandando a una misión suicida. De momento opté por responder al fuego, mandé a líneas de infantería de guardias a disparar contra aquellos que se asomaran. Cuando empezaron a tener bajas me di cuenta que no eran capaces de rellenar los huecos dejados por sus compañeros con eficacia. Esto ya me decía que no tenían suficientes fuerzas con las que defender el lugar. Sin embargo, debía estar segura. Entre mis guardias personales encontré a un Pegaso al que mandé llamar. Este soldado se acercó a mí y me dijo: "A su orden, Majestad". Soldado, necesito que sobrevuele a los techos, observe por un momento hacia el interior del cuartel, regresé aquí y me informe la situación de los secuestres. Majestad, con todo respeto, no estoy especializado en combate aéreo. No le pido que luche, solo un informe, lo mejor sería que no le vieran. Entendido, Majestad. Terminó antes de partir corriendo hacia los edificios que dejamos atrás. Probablemente ascendería, volaría a los techos, desde ahí buscaría la forma de cumplir mi orden. No tuvimos que esperar demasiado, antes de que una nube misteriosamente se movió hasta estar prácticamente encima del cuartel enemigo. Después de un momento esta se apartó de nuevo y antes que lo supiera el soldado que mandé a hacer reconocimiento regresó a mi lado diciendo: "No tienen la capacidad suficiente para proteger su posición, el patio está prácticamente vacío". Bien hecho, soldado. Ahora regresé a su formación. Hecho esto, el joven guardia me saludó una vez más antes de retirarse. Ahora podía mandar a mis coraceros sin preocupación. Me dirigí hacia su capitán explicándole lo que debía hacer, y este pasó su orden a sus tenientes, que emprendieron vuelo con sus batallones. Los coraceros sobrevolaron rodeando la zona antes de cargar y aterrizar en el interior del edificio. El sonido del combate en tierra llegó hasta nosotros. Los soldados secuestres en el muro no supieron qué hacer, hacia qué lado disparar. Fue cuestión de tiempo antes de que la puerta del cuartel nos fuera abierta dejándonos entrar. No tuve que ordenarlo, los mismos tenientes supieron qué hacer. Mientras uno guiaba a su batallón dentro en una carga, otros se quedaron en posición desgastando a aquellos en los muros. Poco después el cuartel era nuestro. Ahora debíamos ir a la avenida principal a ayudar al esfuerzo de los rebeldes. Confiaba que Sergei y el resto del ejército ya avanzaba por el sur y norte de la ciudad hacia el palacio. Dirigí a mis soldados hacia la gran avenida. Mientras más me acercaba, más llegaba a mí el sonido de la batalla que se libraba. Con suerte sorprenderíamos a los secuestres por la espalda. Empezamos a encontrarnos rebeldes dispersos, luchando como podían. Sin embargo, al vernos pasar con nuestras banderas, muchos de ellos salieron nuevamente de sus escondites vitoreándonos. Así llegamos a la avenida principal, encontrando de entrada los rastros del caos. Los secuestres limpiaban los restos de los rebeldes, coraceros secuestres cargaban contra ellos. Rápidamente ordené a mis soldados formar a lo largo de la avenida bloqueando la calle. Otra parte de mis soldados formaron mirando hacia el palacio, evitando ser atacados por la espalda. Mi guardia palatina por su lado formó cuadro a mi alrededor. Disparen a todas las unidades enemigas a la vista, hay que limpiar la avenida. De momento prioridad a esos coraceros. Ordené. Siguiendo mi orden, aquellos batallones que miraban hacia los coraceros secuestres abrieron fuego.
Los soldados secuestres recibieron el impacto de las balas, deteniendo de golpe su avance contra los rebeldes. Los coraceros intentaron volar y reagruparse, sin embargo, al alzarse las siguientes líneas de infantería en la formación de mis soldados, pudieron dispararles causándoles bajas en su ascenso. El daño fue suficiente para disuadirlos a intentar alguna otra carga contra los rebeldes, y nuestra formación hubiera hecho para ellos un suicidio intentarlo contra nuestras filas. La infantería ecuestre por otro lado intentó reformar para enfrentarnos. Mi infantería pudo todavía realizar varias salvas antes de que los ecuestres pudieran terminar de formar una línea. Los habíamos logrado tomar por sorpresa, dispersos, cazando pequeños grupos rebeldes. Se habían confiado, probablemente no esperaban una segunda fuerza imperial los atacara. Sergei debía estarse abriendo camino desde el sur, por lo que debieron creer que toda la fuerza principal del imperio se centraba en esta área. Seguimos aprovechando nuestra ventaja, disparando a los guardias ecuestres, hasta que la moral de algunos finalmente se rompió y comenzaron la huida. Después de un rato finalmente habían logrado reformar un par de batallones que marcharon hacia nosotros. Ordené se mantuviera el fuego. Finalmente, después de haber sido duramente castigados, los ecuestres restantes lograron disparar una salva. El enfrentamiento no duró mucho, un par de salvas más por nuestra parte dieron por finalizada la resistencia ecuestre, rompieron filas para emprender la retirada. Algunos se retiraron en dirección a la prisión, otros en dirección a la puerta ceremonial de la ciudad. Sin embargo, los que fueran hacia allá se toparían con las fuerzas de Sergei. Los teníamos atrapados en la ciudad. Una vez habiendo despejado esta área, significaba que los alrededores del palacio estaban despejados. Debíamos seguir avanzando, pero antes debía saber cómo iba todo en el interior del mismo. Ordené a mi retaguardia avanzar hasta el castillo. Mi guardia palatina me siguió. Justo cuando llegaba, salió del palacio Ópalo. Parecía herido, pero se movía sin mayor problema, por lo que supuse era una herida de menor importancia. Apenas me vio el unicornio se dirigió hacia mí, a corte camino caminando hacia él igualmente. Una vez nos encontramos él recobró un poco el aliento antes de dirigirse hacia mí sonriendo. El palacio es nuestro. Perfecto, ahora solo tenemos que expulsar a los ecuestres de la ciudad. ¿Tenemos a Flurry? No, tu hermana se teletransportó y escapó, no estamos seguros a dónde fue. En un estado de tanto estrés, no puede haberse teleportado tan lejos. Lo más seguro es que esté en la prisión, refugiándose con el resto de ecuestres en retirada. ¿Y si no está? Tendremos que averiguar a dónde fue en ese caso. No tiene muchas opciones y no puede regresar a Equestria. Tenemos el camino bloqueado. Tiene pocas opciones. Si no está aquí en la capital, está en algún lugar del norte del imperio. Tampoco puede estar demasiado al norte. Chromápolis no la recibirá. Pero antes de pensar en recuperar a Flurry, debemos terminar de tomar la ciudad. Estoy de acuerdo. Por cierto, ¿has visto a Angelina? Hasta ahora no, me preocupa, pero si logro retroceder seguro estará en la catedral, y probablemente Gaius en este momento estará intentando entrar. Debemos ir a apoyar. Adelante entonces, terminó Ópalo. Con esto dicho reagrupe a mis soldados en el mismo frente, desde el cual marchamos al sur. Enfrentamos un par de resistencias ecuestres de menor tamaño antes de finalmente escuchar la feroz batalla. Las fuerzas de Sergei luchaban contra un grueso grupo del ejército ecuestre. Si había suerte todavía podíamos tomarlos por la espalda y dejarlos atrapados entre nuestras dos fuerzas. Comencé a indicar a los soldados qué posiciones tomar. Los tenientes guiaron sus batallones hasta donde les había indicado, preparándose para marchar en línea hasta estar a distancia de disparo de las líneas ecuestres. Por el momento parecían ser inconscientes de nuestra llegada. Debía aprovechar la oportunidad. A través de un catalejo vi que la situación no era realmente desesperada para Sergei. Estaba ganando el encuentro, así que nuestra intervención solo aceleraría el desenlace y cerraría la vía de escape para los ecuestres, evitando se reagruparán en otro lado. Una vez listas las formaciones ordené el avance. Comenzamos a marchar hasta que estuviéramos a distancia de tiro. Nos detuvimos y permití a mis tenientes iniciar el ataque.
Era el grupo más concentrado de ecuestres que habíamos encontrado hasta ahora, a pesar de que Sergei tenía la ventaja, aún se tardaría en diezmar las fuerzas enemigas. Aunado a esto, desde los edificios disparaban hacia los ecuestres algunos ciudadanos, parte de los rebeldes y revolucionarios. Teníamos sus fuerzas atrapadas. Inició el fuego, una salva de nuestra parte golpeó la retaguardia ecuestre. Les fue más fácil a este grupo responder, pues solo tuvieron que dar media vuelta algunos de sus batallones para enfrentarnos y responder al fuego. Esto causando una división en sus fuerzas, un grupo combatiendo a las fuerzas de Sergei y otro a las mías. No tenían quien mandar para combatir a los rebeldes que les acosaran desde los edificios. Después de unas cuantas salvas y viendo cómo las filas ecuestres sufrían fuertemente y les costaba mantenerse, ordené el avance. Los tenientes ordenaron hacer fuego de avanzadilla. La primera sección disparaba y era reemplazada por la siguiente sección, que avanzaba al frente de la formación, así ganando terreno poco a poco. Sergei debió percatarse de lo que pretendía, pues su lado empezó a realizar la misma táctica, obligando a los ecuestres a cerrarse hasta el centro hasta que sus batallones chocaron uno con otro. No tenían a dónde ir. La escena era completamente dominada por el sonido de los mosquetes, de las flautas y los tambores militares, del marchar de los soldados, de los gritos de los heridos. Era el precio de la libertad, tenía que ser así. No dejaría a este grupo de ecuestres retirarse. Entre menos se reagruparan para su última defensa mejor. Cuando nuestras formaciones estuvieron demasiado cerca de la ecuestre se ordenó la carga. Las líneas imperiales chocaron con las ecuestres, dando inicio a la batalla cuerpo a cuerpo, mientras los rebeldes desde los edificios seguían disparándoles. Debe haber pasado al menos unos 20 minutos de encarnizada lucha cuerpo a cuerpo, antes de que la resistencia ecuestre se quebrara completamente. No hubo cuartel. Para el final del encuentro no se había dejado un solo soldado ecuestre con vida. No les dimos tiempo de hacer nada más. Con esta victoria en la gran avenida asegurábamos que un grupo enorme de fuerzas ecuestres no iba a volvernos a causar problemas, además de que habíamos cerrado el frente. Sergei, después de terminado el enfrentamiento, fue a mi encuentro, saludándome antes de informar. Las murallas fueron capturadas, el sur de la ciudad queda asegurado, eliminamos pequeños grupos de ecuestres y 2 grupos importantes contando este. Solo queda un punto de la muralla en su control, el conectado a la prisión. Perfecto, parece que todo va relativamente bien, solo tenemos que terminar con esa fortaleza y después dar alcance a Flurry. ¿La princesa escapó del palacio? Sí, pero ya trataremos eso luego. Primero hay que ir a apoyar a Morfea, Angelina y las sacerdotisas. Terminé. Sin embargo, él se quedó callado un momento, pensativo. Regresé mi mirada hacia él y pregunté: ¿qué pasa? ¿Debemos ayudar a Morfea y a las sacerdotisas? Para ayudar a Angelina ya es tarde. Encontramos a sus luchadores de la libertad un poco más atrás, donde iniciamos el encuentro con los ecuestres. Calculo que debió haberse quedado con sus rebeldes a contener el avance ecuestre, dando tiempo al grueso de los rebeldes para llegar a la catedral. Angelina. Está. Él solamente asintió. No supe qué más decir. Sabía los riesgos, pero perder a la que había sido mi primera amiga en el imperio. Ópalo, que se había mantenido cerca hasta ahora, se abalanzó sobre Sergei preguntando: ¿dónde está? ¿La tienen? ¿Está herida? Vengan. Con esto dicho, Sergei nos llevó detrás de su formación, con el ejército imperial cubriéndolos. Muchos de los rebeldes habían salido a buscar a sus camaradas caídos. Entre algunos de los cuerpos identificados estaba Angelina, y sentada frente a ella, Janina. Estaba llorando, había sido también de sus primeras amigas, seguramente recordaba cómo se la había presentado, los pequeños momentos de alegría, las celebraciones. Fui junto a ella llamando su atención con mi casco. Ella al verme se abrazó a mí. Sin embargo, quien no supo reaccionar fue Ópalo. Corrió hasta estar al lado de la Pegaso, la tomó en sus cascos y la alzó abrazándola, no creyendo lo que veía, rompiéndose completamente.
Lo escuchaba repetir una y otra vez su nombre, negando lo que tenía enfrente, la sostenía con tal fuerza, sabía lo que ella era para él, recordé el dolor de pérdida que había sentido a lo largo de mi vida, y aún así solo podía hacerme una mínima idea de lo que podría estar sintiendo. No puedo creer que se haya ido, dijo Janina aún abrazada a mí. Yo tampoco. Terminé. Quería llorar con ellos dos, observé a todos los caídos, a los heridos, civiles y soldados. Observé la bandera imperial ondeando en el mástil que se alzaba sobre los caídos, no podía detener mi marcha. Quédense aquí con ella, yo tengo que seguir, dije. Janina me soltó asintiendo, comprendía mi posición, caminé hasta Sergei, con seguridad y tal vez no ocultando lo suficiente mi rabia continué. Hay que ir a la catedral, si nos apresuramos los capturaremos ahí, les haremos pagar por toda la sangre imperial derramada desde las masacres de primavera. Él, sin pizca alguna de titubeo, asintió de inmediato el avance, ahora tomé la delantera con mi guardia palatina y marchamos sin oposición hasta la catedral. Conforme nos acercamos escuchamos el tronar de los cañones, Morfea debía de estarles dando un buen escarmiento. Sabía qué esperar, probablemente Gaius mismo se encontraba en la zona, el grueso de la fuerza ecuestre en la capital o lo que quedaba. Para cuando llegamos a la escena los cañones de Morfea ya habían diezmado casi la mitad de la fuerza total que trajera Gaius, con ayuda de mi catalejo pude ver las bajas que había causado y que seguía causando. Vi como los cañones dispararon una vez más metralla sobre las filas ecuestres, causando caos mientras estos trataban de pasar su defensa, mientras intentaban tumbar la puerta. Con nuestros batallones Sergei y yo bloqueamos la calle, dejándoles solo callejones como posible escape, busqué a Gaius con el catalejo, pero no lo localizaba. Avanzamos hasta tener sus filas a fuego, y pasamos órdenes a los tenientes, nuestros soldados empezaron a realizar fuego por salvas contra la retaguardia ecuestre, como antes, ya estando en formación lo único que tuvieron que hacer fue dar media vuelta para enfrentarnos. Al ver nuestra llegada los batallones de la Guardia Sacra abrieron la puerta de su improvisada fortaleza, los cañones dispararon una última carga de metralla antes que la Guardia Sacra formara frente a estos y disparara contra los ecuestres. Una vez más y como lo había esperado, teníamos una fuerza importante de ecuestria entre dos fuerzas imperiales, la escena volvió a ser dominada por el fuego de mosquete, el redoblar de los tambores, el tocar de las flautas y los gritos de aquellos que eran alcanzados por una bala. El humo de los mosquetes en poco tiempo comenzó a dominar la vista, alzándose después de cada salva. Esta fuerza ecuestre ya gravemente dañada por la artillería de Morfea mostró mucha menor resistencia que aquella en la avenida principal, comenzando a desbaratarse ante la presión a los pocos minutos. Logré escuchar la orden de retirada, y finalmente logré localizar a Gaius, quien intentaba retirar de forma organizada a todos los que podía por una callejuela específica. Nosotros continuamos nuestro empuje, Gaius logró escapar de la zona con un cuarto de sus fuerzas, sin embargo, el resto, se dispersó desordenadamente o fue diezmado por nuestras fuerzas. Solo les quedaba un lugar al que retirarse y estaba segura que iban a dar batalla, la prisión. Al terminar el encuentro fui hacia la catedral, acercándome a la fortificación provisional y observando a Morfea le dije: parece que llegamos a tiempo. Así es, Majestad. Por poco pensé que iba a perderse el espectáculo. Aún queda trabajo por hacer, necesito que traigas un par de baterías contigo y nos sigas, también traeré conmigo algunos batallones de la Guardia Sacra. Vamos a sacarlos de su nido de ratas a cañonazos. Le dije. Entendido. Haré amarrar un par de cañones a sus trenes e iremos de inmediato. Por favor, adelántense. Terminó ella. Con esto dicho asentí y fui a encontrarme con Sergei nuevamente, quien me informó: hasta ahora con nuestros avances conjuntos hemos capturado 15 banderas ecuestres y apresado a 200 de sus soldados. También me complace informarle que con esta victoria ya podemos considerar en nuestro control un 97% de la ciudad. Queda lo más difícil, sacarlos de la prisión, siendo su último bastión en la ciudad. Se defenderán como perros acorralados. Seguramente ya han preparado a sus soldados en barricadas improvisadas a unas cuadras de la prisión.
no nos la dejarán barata. Quiero que lleves a tus fuerzas al sur nuevamente, rodea, yo atacaré desde el oeste y mandaré a la Guardia Sacra a atacar desde el norte. Los atacaremos desde todos los flancos posibles. Expliqué. Puedo contactar a los soldados que aún están afuera de los muros. Si ellos atacan de igual forma desde afuera, estaremos empujando desde los 4 puntos cardinales. Sugirió Sergei. Hazlo, el sol se comienza a ocultar, no importa cómo, pero mañana la ciudad estará en nuestro completo control. Terminé decidida. Antes de realizar cualquier otra cosa, debíamos tener la ciudad. En cualquier momento desde Equestria llegarían refuerzos. Quería tener la ciudad para cuando eso pasara. Forzarlos a realizar un asedio era la mejor oportunidad que teníamos para defendernos del grueso del ejército real que vendría desde Canterlot.